Continuamos con más. Los médicos exigen que las autoridades no se limiten a atender el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, sino que también se priorice el mantenimiento y renovación de los edificios y también los equipos médicos. Dios, con un paciente. Trata de jalarlo ahí, vos, abrilo. Una tracostomía de emergencia. Nos hemos quedado trabados. No abre. Este video fue grabado por médicos del Hospital San Juan de Dios y compartido en redes sociales, con el propósito de evidenciar la situación precaria en la que atienden a sus pacientes. En el video los doctores están trasladando a un paciente de emergencias a la sala de operaciones y el elevador se atora, lo que provoca que utilicen la rampa, causando el retraso de la cirugía. A pesar que no han habido fallecidos por esta situación, pero este retraso de traslado del paciente por las rampas podría tener una grave consecuencia en la salud de los pacientes. Esto es un reflejo de la infraestructura empobrecida y descuidada que tiene el hospital. No son solo los insumos, sino que es prácticamente toda la infraestructura del hospital la que necesita una inversión fuerte. En el Hospital San Juan de Dios se han instalado 14 elevadores, sin embargo solo uno está funcionando y el cual ya ha empezado a fallar. Por falta de financiamiento del hospital o el Ministerio de Salud no han podido cambiar o darle mantenimiento a los elevadores. Pero eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso que yo estimo que fácilmente se lleva unos 3-4 años. Nosotros exigimos como médicos que tengamos el 100% de los insumos y el 100% de la infraestructura para poder darle a nuestros pacientes el 100%. Es por esta razón que los médicos han convocado a constantes marchas pacíficas para que el gobierno priorice al sistema de salud y sobre todo a sus pacientes. La próxima manifestación se llevará a cabo este sábado a las 2:30 de la tarde, saliendo del Hospital San Juan de Dios. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Jorge Hernández. Y en otras noticias, a falta de respuestas de las instituciones de justicia de Guatemala, organizaciones sociales e indígenas demandan al Estado ante el Tribunal Latinoamericano. En los años 90, las poblaciones de San Marcos, Uchitepeques y Retauleu plantearon sus demandas por la escasez del agua, lo que agravó en los 2 últimos años. La extracción del agua a través de pozos industriales afecta a los pozos artesanales y la contaminación es otra constante. El desvío de los ríos a través del represamiento, también está el uso excesivo del agua a través de la extracción con motores hacia los monocultivos de caña, de palma y de banano. Ante la falta de una resolución que sancione por el Estado de Guatemala, se acudió al Tribunal Latinoamericano del Agua. La Procuraduría General de la Nación pidió que se declare sin lugar la resolución, pues alega que no se agotaron las instancias nacionales y se espera una mesa técnica, así como también medidas precautorias y una condena moral. Tampoco consideramos que contenga los principios de protección y de accesibilidad al derecho humano al agua. Creemos que el agua es un bien público, es un derecho humano, es un principio que debe contener cualquier ley que quiera regular. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Byron Secaida. Una adolescente fue asesinada en presencia de su hermana menor cuando retornaban de la escuela. El ataque armado se registró en la colonia La Esperanza 12 de Villanueva. El ataque armado ocurrió al mediodía, cuando los estudiantes retornaban a sus viviendas. La madre de las 2 menores de 15 y 6 años dio a conocer que ella había enviado a su hija mayor, Luz Elena Ortega, por la pequeña a la escuela, porque ella estaba preparando el almuerzo, desconociendo los motivos del ataque. Los bomberos municipales localizaron a las 2 menores en la manzana S, sector B, frente al lote 3 de la colonia La Esperanza, zona 12 de Villanueva. Fueron auxiliadas sobre el asfalto. Los impactos de bala se encontraban en órganos vitales de la adolescente. La niña solo tenía un rozón de bala en el abdomen. Testigos indicaron que 2 sujetos a pie fueron los que dispararon y luego escaparon por los callejones de la colonia. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Diego de Diego Marcos. Continuamos. Se suspendió en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, la audiencia en donde los involucrados en el escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol, que involucró a las anteriores autoridades de la Federación Nacional de Fútbol y a 3 de sus exdirigentes por el supuesto cobro de sobornos a cambio de la adjudicación de paquetes para transmisión de partidos de la selección de Guatemala, Brian Jiménez, Héctor Trujillo, se presentaron a la cita. Los dos, ambos gozan de medida sustitutiva al pagar millonarias fianzas. Nuestro compañero Gerson Miranda estuvo en el lugar y nos preparó el siguiente informe.
Gracias por el cambio. Me encuentro ubicado en la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York, en donde este día se presentaron por segunda ocasión Brian Jiménez y Héctor Trujillo ante la ley estadounidense. Como recordaremos, Jiménez y Trujillo fueron extraditados por orden de un juez federal en torno a los casos de corrupción en la FIFA y la Federación de Fútbol de Guatemala, a los cuales se les imputan los cargos de fraude, lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento. La Fiscalía de Nueva York solicitó al juez más tiempo, ya que los expedientes de todos los implicados en este escándalo internacional son muy grandes y deberán tener toda la información revisada a más tardar el 30 de junio para luego volverse a presentar el próximo 3 de agosto ante el mismo juez. Hasta este momento, Jiménez y Trujillo se encuentran con arresto domiciliario tras haber pagado fianzas de miles de dólares para evitar ir a una prisión federal. Estaremos al tanto de las disposiciones que el juez dictamine en contra de los acusados en torno a este caso de corrupción deportiva. En la ciudad de Nueva York, regreso a los estudios centrales en Ciudad de Guatemala. Gracias, Gerson. La exmandataria argentina Cristina Fernández acusó al presidente Mauricio Macri de buscar encarcelarla, plantando causas en su contra, y llamó a conformar un frente nacional opositor político en un acto masivo tras su primera audiencia en la justicia. Gracias, hoy iniciamos el panorama informativo ampliando esta información. Así enmarca la investigación que se le sigue por el caso de venta de dólar futuro, entre otras acusaciones. La exmandataria argentina se presentó ante tribunal por esa operación cambiaria de septiembre pasado en la que el Banco Central fijó precios de dólar no muy altos válidos para marzo del 2016. El juez le acusa a ella y a 2 de sus ex colaboradores por defraudación contra la administración pública. Acompañada de miles de seguidores, Fernández encabezó el primer gran mitin opositor al gobierno de centro derecha de Macri. Llamó a conformar un frente nacional opositor político. Como país tenemos una oportunidad única de poder escribir entre todos nuestra carta fundamental. No se hará entre 4 paredes, sino que serán millones de manos las que tendrán la posibilidad de participar en esta elaboración inédita. Los chilenos podrán integrar cabildos locales en los que se debatirán 3 temas: valores y principios de la nueva Constitución, derechos, deberes y responsabilidades de todas las personas y las instituciones del Estado. Esta etapa irá desde el 23 de abril hasta el mes de agosto. La presidenta Dilma Rousseff se halla más amenazada que nunca por el procedimiento de destitución, que será votado el próximo domingo por los diputados brasileños, tras la deserción de importantes aliados quienes decidieron desertar. Las 2 organizaciones anunciaron que sus representantes en el Congreso, unos 69 diputados, apoyarán mayoritariamente el impeachment. Un muro de 500 metros de largo separará el domingo a los manifestantes a favor y en contra de las acusaciones contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que aguardarán la decisión de la Cámara Baja. Como hay 2 grupos antagónicos bien definidos, uno a favor del gobierno y otro en contra, existe una directiva del gobierno de que los 2 podrán manifestarse. La policía militar optó por montar este muro. Es un muro simbólico que divide las 2 manifestaciones, a favor y en contra del gobierno. Los centros de votación para las elecciones legislativas organizadas por el régimen sirio. Para estos segundos comicios desde el inicio de la guerra, 3.500 candidatos mayores de 25 años aspiran a ocupar uno de los 250 escaños en juego. Los resultados se darán mañana por la noche. Traviesos y juguetones, 3 cachorros de tigre bengala, la especie en peligro de extinción, vieron la luz en un circo mexicano que está atrapado y sin salida en Nicaragua tras una ley que prohíbe animales en circos y zoológicos. El circo de Renato cuenta con una tradición de 140 años en México. Finalizamos con el acontecer internacional. Soy Alejandra Martínez. Para mí fue un gusto acompañarlos a esta hora. Los espero con más noticias mañana en nuestra emisión de la 1 de la tarde.